Gracias a todos ustedes. Gracias, Alex, por ese mensaje que recoge nuestro deseo de tan solo tocar el borde del manto de Jesús. Y es así como mediante la fe todos lo hacemos. Esta mañana extendemos nuestra mano y tocamos el borde de su manto. Estaba mirando aquí también la lista. Bueno, muchas gracias. Estamos hoy en un día que una gran parte de la cristiandad, debido al calendario, lo que llaman el calendario litúrgico, hoy es día que comienza un periodo de 40 días que se llama la Cuaresma, periodo que anticipa la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, ¿qué sucede hoy? Esta no es una pregunta retórica, sino que alguien puede abrir su micrófono e intervenir. ¿Cómo se conoce este día en una gran parte de la cristiandad? ¿Hay alguien que pueda abrir su micrófono y nos dice qué sucede en muchas iglesias este día? Inclusive a mí no me sorprendería que algunos de ustedes vayan a alguna iglesia y reciban este rito. Miércoles de ceniza. Ah, bueno, gracias, Alex. Sí. Hoy es miércoles de ceniza. Es una tradición que comenzó por allí en el año 384 después de Cristo. No fue instituida oficialmente por la Iglesia sino hasta el siglo XI. Así que pasaron muchos años, pero se practicaba informalmente desde alrededor del año 383 y 384. Y después le voy a decir por qué. ¿Qué tiene que ver esa fecha? Por ahora vamos a la palabra. Vamos al Evangelio según San Mateo, a leer de la predicación de Juan el Bautista. Porque estas cenizas, esta estación de la Cuaresma, se enseña como una estación, un periodo de tiempo de reflexión, de arrepentimiento, de nuestros pecados, por así decirlo. Y esas cenizas que se colocan en la frente tienen varios significados. Pero lo que se repite cuando le imponen las cenizas es el significado principal. Polvo eres y a polvo volverás. Es una manera
de recordarnos de nuestra mortalidad. Nosotros no necesitamos que nos pongan cenizas para recordarnos nuestra mortalidad. Cada día viviendo en esta tierra, nos recordamos de nuestra mortalidad. Pasó un carro y no nos atropelló. Algo sucedió. Pero nos recordamos de nuestra mortalidad. Pero de una manera muy sensible, palpable. La ceniza nos recuerda de lo que somos, de lo que nos creó Dios cuando creó a nuestros primeros padres, Adán. Lo creó del polvo de la tierra. Polvo eres y a polvo volverás. Nos recuerda de nuestra mortalidad. Hay otros significados, a ver si tenemos tiempo para llegar a ellos, pero vamos a leer de la Escritura directamente. En aquellos días apareció Juan el Bautista. Otra manera como se puede entender la palabra bautista, porque hoy la palabra bautista se relaciona con una denominación, con una iglesia, pero se puede entender como Juan el Inmersor, porque su bautismo era por inmersión en las aguas del río Jordán, predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien fue dicho por medio del profeta Isaías. Ahora es Mateo hablando. Él cita a Juan el Bautista, Juan el Inmersor, que predicaba: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien fue dicho por medio del profeta Isaías: voz del que proclama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. Queriendo decir que el camino del Señor en las vidas de Israel estaba torcido, estaba agrietado, estaba lleno de altibajos. Esas sendas eran impasables. Y para eso levantó Dios este profeta del arrepentimiento. Porque precisamente ese es el significado del arrepentimiento. Hay sendas torcidas en nuestras vidas. Y bien torcidas. Hay caminos que más bien son callejones sin salida. Muchos se encuentran así en sus vidas, callejones sin salidas. Y ustedes lo han visto, como hay algunos lugares que son diseñados así, sencillamente como un entretenimiento. Hay callejones cubiertos de arbustos o algunos con paredes de tablas, y se suelta la gente para encontrar la salida, pero a cada vuelta encuentran un callejón sin salida. Y esa es una buena metáfora para lo que sucede en muchas vidas. Muchos se encuentran caminando por esos callejones sin salidas.
Pero ¿cómo se arrepiente uno de estar en un callejón sin salida? Buena pregunta, ¿no? ¿Cómo se arrepiente uno de haber torcido los caminos que el Señor ha preparado para uno? Pero la proclamación, el mensaje es igual: arrepiéntanse. Y tal vez el mensaje es lo mismo para nosotros. ¿De qué es necesario arrepentirnos hoy? ¿Qué hay en tu vida de lo cual es necesario que te arrepientas antes de que te sigas lastimando a ti mismo y antes de que sigas lastimando a otras personas, sea abiertamente o sea ocultamente? Hay maneras, hay pecados o estados mentales de los cuales uno necesita arrepentirse. La palabra arrepentir viene de la palabra griega que significa metanoia. Metanoia. Noia se refiere al nous, que es el cerebro, y meta, más allá. En otras palabras, arrepentirse significa piensen, usen su cerebro para pensar más allá de donde se encuentran ahora. Ese es el camino que el Señor quiere para ustedes. Denle la vuelta al disco y vean si ustedes, más allá del círculo vicioso en el cual se encuentran esta mañana. Y hay algunos que dirán: pero pastor, ¿cuántas veces no le he pedido yo eso al Señor? Que me saque de este círculo vicioso. Que me cambie mi mente de pensar, porque siempre vuelve a lo mismo. Que me llevan a las mismas cosas. De tal modo que es importante, muy, muy importante, esa reflexión, ese arrepentimiento. Pero la pregunta vale: ¿cómo podemos nosotros arrepentirnos de algo que hemos intentado vez y vez y vez y vez y vez tras vez y seguimos allí? Nos dice este mismo relato que entonces Jesús vino de Galilea al Jordán a Juan para ser bautizado por él. Alabado sea el Señor. Cuando nosotros estamos en ese laberinto sin salida de nuestros pecados, irrumpe en nuestros oídos la palabra diciendo: entonces Jesús. Sí, entonces Jesús.
No puedes fiarte ni en tus deseos ni en tus esfuerzos de arrepentimiento. Les dije que les iba a comentar algo sobre el año 384. Esta práctica de las cenizas comenzó en Roma alrededor de esa fecha, cuando el Papa era el Papa Dámaso, y fue aconsejado por San Jerónimo. San Jerónimo realmente, en ciertos aspectos, es un héroe para mí. Fue traductor de la Biblia, tradujo muchas cosas del griego, era un académico, era un gran predicador, tenía una oratoria preciosa. Pero tenía un concepto equivocado del arrepentimiento. Él pensaba que el arrepentimiento se conseguía con penitencias duras, pesadas. Durante una época de su juventud, se fue a unas cuevas que estaban por allá en el mar Mediterráneo al norte de Italia, y vivió 5 años como un ermitaño, flagelando su cuerpo, sufriendo hambre y frío en esa cueva, comiendo lo poco que la pesca le podía dar. Pensando que así podría arrepentirse totalmente. La Escritura nos dice entonces Jesús: Jesús bajó a las aguas del Jordán para ser bautizado por Juan el Inmersor. Pero Juan procuraba impedírselo, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. En otras palabras, tú no necesitas de arrepentimiento, Jesús. Yo estoy llamando aquí a pecadores que vengan y se bauticen, que le den un vuelco a sus vidas, que vayan más allá de su manera de pensar, que le den la vuelta a sus vidas, que salgan de esos círculos viciosos de pecado. Y tú te presentas ante mí. Pero Jesús le respondió: permítelo por ahora, porque así nos conviene cumplir toda justicia. ¿Y cuál justicia fue esa? ¿Cuál acto de justicia? El arrepentimiento. Y ustedes dirán: pero ¿de qué necesitaba arrepentirse Jesús? Y yo estoy de acuerdo con ustedes. Jesús no necesitaba arrepentirse de cosa alguna en su vida. Pero Jesús sí necesitaba arrepentirse de tus pecados. Porque tú y yo no nos podemos arrepentir perfectamente y plenamente, así como lo requiere Dios, de nuestros pecados. Como ustedes muy bien lo conocen. Porque hoy se arrepienten de ellos y de aquí a pasado mañana, otra vez. Se me salió el mal genio, se me salieron las malas palabras. Actué de una manera incorrecta.
Así que Jesús fue bautizado para darte arrepentimiento. En su vida, Él se arrepintió plenamente de tus pecados. Esto está tremendo. Síganme, por favor. Estoy buscando acá. La predicación de los apóstoles era igual. Arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados sus pecados. Y aquí en una predicación de Pedro, ojo, de Pedro, dice: el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándolo en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. El arrepentimiento es un don que Cristo da. No sabemos cómo, pero Jesús durante su vida se arrepintió plenamente de nuestros pecados. Él tomó nuestro lugar y Él sí se pudo sacudir como si fuera nuestra persona. A nombre nuestro se sacudió de nuestros pecados. Se sacudió de esos círculos viciosos. Se arrepintió perfectamente, así como nosotros quisiéramos hacerlo. Así que nuestro arrepentimiento no es como las penitencias de San Jerónimo, que se flagelaba su cuerpo porque cuanto más flagelos se daba, más hambre pasaba, más frío pasaba, más asediado era por la tentación. Nuestro arrepentimiento está en hundirnos en el arrepentimiento de Cristo a nuestro favor. Es decir, Señor Jesús, yo necesito arrepentirme de este pecado, pero no puedo, así que me inmerso en tu arrepentimiento por mí. Yo me uno a tu perfecta manera por la cual tú te arrepentiste de mis pecados, cómo los sacudiste, cómo los echaste fuera de tu cuerpo, de tu mente. Cómo tú en esas aguas sucias del Jordán, aguas que representaban nuestros pecados, allí tú te sacudiste de toda inmundicia, de toda impureza que yo tengo. Y en esas aguas soy lavado de mis pecados. Por eso el verdadero arrepentimiento conduce al perdón de nuestros pecados, porque al hundirnos en su arrepentimiento, somos hundidos también en su vida perfecta, en su muerte a nuestro favor, en su resurrección. Es nuestro bautismo, el bautismo de Jesús es nuestro bautismo. Cuando nosotros fuimos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y eso es lo que significa nuestro bautismo, que fuimos bautizados en Él, en su arrepentimiento y en toda su obra para salvarnos. Por lo tanto, Jehová te bendiga
con el don del arrepentimiento de Jesús y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Esa misericordia que ya se te dio en el Calvario para el perdón de tus pecados. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, amén y amén. Gracias, primo. Hermoso. Amén, amén. Gracias, primo. Gracias a toda mi familia. Bendecido día. Amén. Amén.